Buenas, mi nombre es John Covaría y nuestro grupo va a hablar de la medición de presión. Bueno, a mí me tocó, el primer punto es la evolución histórica de la medición. Galileo Galilei fue el inventor del termoscopio, el precursor del termómetro. En los años 1592 empezó con eso hasta 1593 aproximado en Italia. Era un dispositivo rudimentario de vidrio que funcionaba por expansión del aire y carencia de escala graduada. Aunque el instrumento constaba de un tubo de vidrio fino que terminaba con una esfera, se le llamaba o se le llama bulbo, cerrada en la parte de arriba y abierta en la parte inferior, que estaba sumergida en un recipiente de agua y alcohol. En sí funcionaba, era calentando, al calentarse el aire en el bulbo, se dilataba y empujaba el líquido hacia abajo, y al enfriarse pues se contraía, entonces succionaba el líquido, que pues era el primer sistema de succión que se hizo en ese entonces. Evangelista Torrensile, en el año 1643, fue el inventor del barómetro de mercurio. Llenó un tubo de vidrio con mercurio y lo invirtió en una cubeta, observando que la columna descendía siempre hasta unos 760 milímetros, lo que evidenció que el peso del aire equilibraba el peso del mercurio. La presión atmosférica disminuye al aumentar la altitud, ya que hay menos aire por encima ejerciendo peso. En el año 1849, el ingeniero francés Eugène Bourdon patentó el dispositivo de medición de la presión que hoy en día conocemos generalmente como manómetro Bourdon. Al diseñar una máquina de vapor, notó que el serpentín enrollado helicoidalmente usado para condensar el vapor se había aplastado durante la fabricación. Y ahora en estos tiempos están los transistores inteligentes y digitales de presión. Son instrumentos industriales avanzados que incorporan microprocesadores para medir la presión de gases o líquido, convirtiéndolas en señales eléctricas proporcionales de 4 a 20 miliamperios con alta presión. A diferencia de los convencionales, ofrecen comunicación bidireccional, ejemplo en HART o Modbus, autodiagnósticos, compensación automática de temperatura y mayor estabilidad, funcionando como nodos slot industriales. En esta línea de tiempo podemos resaltar que la evolución que ha tenido los diferentes sistemas de medición de presión que tenemos actualmente. El siguiente punto son los fundamentos de hidrostática y presión estática. La hidrostática estudia los fluidos en reposo, donde la presión P es la fuerza normal por unidad de área. P es igual a F sobre A. La presión hidrostática aumenta con la profundidad H, según la fórmula PGH, donde P es densidad y H es gravedad. Independiente de la forma del recipiente, principios claves incluyen a Pascal, transmisión uniforme de presión, y a Arquímedes, empuje y flotación. Siguiente punto. Habla de la dinámica de flujos. La ecuación de Bernoulli describe el comportamiento de un fluido ideal, sin viscosidad ni fricción, en régimen estacionario, estableciendo que la suma de presión, energía cinética y energía potencial es constante a lo largo de una línea de corriente, formulado por Daniel Bernoulli. El principio indica que a mayor velocidad de flujo, menor presión y viceversa. En la fórmula pues se muestra que habla de la presión estática o presión aplicada, presión dinámica o energía cinética y la presión hidroestática o altura potencial. El siguiente punto es las referencias y unidades de medida. Tenemos la escalera de presión, donde tenemos la presión absoluta. La presión absoluta es la presión total ejercida sobre un punto medido con respecto al vacío perfecto, ser absoluto. Se calcula sumando la presión manométrica o relativa y la presión atmosférica local. Tenemos también la presión atmosférica, es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el peso del aire de la atmósfera sobre la Tierra. Al nivel del mar es un promedio de 14.7 psi, disminuyendo a mayor altitud ya que hay menos aire encima. Se mide con un barómetro
y varía según la temperatura y las condiciones meteorológicas. Tenemos también la presión manométrica, la diferencia entre la presión absoluta de un sistema y la presión atmosférica local. Y tenemos la presión diferencial. Es la diferencia de presión entre dos puntos específicos, ya sea por lo menos en el ejemplo de la imagen el vacío y la presión absoluta de la atmósfera. Y por último tenemos el vacío, que es la ausencia o la falta de presión. Continuamos con la conversión de unidades. Se pone un barómetro o un bar si son 100.000 PA o 100.000 pascales. Se pone un PSI si son 6.895 pascales y se mide una atmósfera si son 101.325 pascales. Y también está el milímetro de mercurio, la unidad de milímetro de mercurio si son 133.3 pascales. Y bueno, continúa mi compañero, gracias. Buenas, mi nombre es Jessico Varía. Me toca hablar por lo menos de piezoelectricidad. Se refiere al cambio de la resistencia eléctrica que hay cuando hay una presión aplicada. En su mayoría son formadas por materiales cristalinos y que van conectados a otras resistencias que dan el ajuste a cero. También le da la sensibilidad y la compensación de temperatura. Exactamente, ahí es donde viene su mayor desventaja. Y es que son muy susceptibles a dañarse en altas temperaturas, por ende no se usa en ese tipo de aplicaciones. Y es su mayor desventaja. Por otro lado, también tenemos lo que es piezoeléctrico, que es un cristal que produce una diferencia de tensión que es proporcional a la presión que se es aplicada. Normalmente, pues son cuarzo, sal de Rochelle, titanio de bario. También pueden ser otros, pero entre lo que cabe, esos son los más comunes. Estos materiales son cristales que guardan pequeñas cargas eléctricas en ciertas áreas y por eso cuando se sufre una deformidad física genera lo que vendría siendo una carga eléctrica. Y también por otro lado tenemos los que son resonantes. Esos resonantes pues funcionan con una tecnología conocida como Twin Wire, algo así, un resorte de hilo magnético que es unido al diafragma y que al estar con un campo magnético puede recorrer la oscilación y esa oscilación es proporcional al cuadrado de la tensión. Pero también está el sensor de silicio resonante, que en sí no es un hilo, sino que precisamente es un cristal de silicio que está con el diafragma. Y él vibra al que le apliquen cierta presión. Y con esa presión es lo que se da esa vibración y va a depender de la misma presión que tenga. Por otro lado, también tenemos los capacitivos, que realmente entre estos es los más confiables que hay y que se han usado en millones de aplicaciones. Se basa en un transductor donde la presión aplicada va a un diafragma de sensores y produce una variación de capacitancia entre ellos y el diafragma central. Esto ayuda a generar una señal digital que, bueno, incluso puede ser procesada directamente por el CPU y quita esos inconvenientes que hay en la conversión analógica digital. Además, es muy, muy bueno en lo que viene siendo la estabilidad y la temperatura, lo cual lo hace ideal para muchísimas aplicaciones y por eso es que por mucho tiempo ha sido de los más usados.
También tenemos aquellos que son sensores de fibra óptica que destacan por tener menor disturbios con respecto a la sensibilidad que tiene. Puede medir variaciones ínfimamente pequeñas que precisamente es un parámetro que es muy característico de la fibra óptica usada. Los cambios en las propiedades de la luz usada cuando la fibra es encarnada a través del cual la luz va igualmente desde el sitio bajo prueba. Los sensores de fibra óptica son muy compactos y presentan una sensibilidad comparable a los similares que son convencionales. Sin embargo, son construidos esos sensores con una membrana móvil que está en una de las extremidades de la fibra y la fibra lo que detecta como tal es el movimiento de esa membrana. Y pues su ventaja es obviamente su alta sensibilidad que tiene, que son de tamaños muy reducidos, que tienen buena flexibilidad, que tienen buena resistencia, que pesan poco, que tienen una vida útil muy larga, que tienen distancias de transmisión también muy largas, perdón. Tienen una reactividad química muy baja. Además, también es ideal para ambientes de alta tensión. Tienen inmunidad electromagnética, sirve para señales con multiplexados. Es decir, que una sola fibra óptica puede transportar muchos instrumentos. Por otro lado, están los equipos industriales. Eh, Hay dos, lo que viene siendo la industria, el manómetro y el transmisor de presión. Por un lado, el manómetro es usado para la lectura de la presión y normalmente tienen un display cuando es electrónico o un puntero cuando es mecánico que se puede leer localmente. Por lo general son equipos de muy bajo costo y bueno, se necesitan cuando no necesita sistema de control ni tampoco enviar la medición a ningún lado. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ojeda y mi tema a tratar es arquitectura de transistor inteligente, aplicación de medición de nivel en tanques abiertos y tanques cerrados, aplicaciones de medio de fluido, tubos tipo y placa de orificio, volumen, masa y accesorios de instalación. Vamos a ver el manifer y aplicación para el fluido. Gracias. ¿Cuáles son las partes de un transmisor? La mayoría de los transistores consta con un oscilador electrónico que genera una onda portadora oscilante, un modulador que permite una señal de modulación portadora de información sobre la portadora y un amplificador para aumentar la potencia de la señal. Mediciones en los tanques abiertos y cerrados. Es crucial en las industrias para el control de inventario, proceso y seguridad. Se utilizan métodos hidrotácticos, presión por tanque abierto y cerrado, y tecnologías sin contacto como ultrasonido o radar para aplicaciones sensibles, garantizando precisión en la gestión de líquidos, fluidos, viscosos y sólidos. Medición en tanques abiertos. La presión en la base directamente proporcional a la altura del químico. Transistores de presión diferencial, cámaras de baja ventada, sensores hidrostáticos, medidores de flotador y sensores ultrasonido. Aplicaciones en los tanques. Almacenes de agua, depósitos de materia prima, tanques de mezcla, tratamientos de agua residual. Tanques cerrados. Requieren medir la presión diferencial entre fondo, presión hidrotáctica más presión de gases y la superficie presión de gas
para compensar la presión atmosférica. Instrumentos: transmisores de presión diferencial con capilares, sensores de radar guiado y sistema de doble sensor. Aplicados: calderas, tanque de gas líquido, reactores químicos, depósitos de almacenamiento de combustible, sistemas con gas. El tubo Pilock se utiliza principalmente para medir la velocidad de aire y gases a baja velocidad en sistema HVAC, conducto y aviación. La placa de orificio es ideal para medir el flujo de líquido, gases o vapor en procesos industriales, destacando en aplicaciones. Aplicaciones del tubo Pilock: HVAC y ventilación, medición de flujo de aire en conducto, velocidad baja y media. En la aviación, determine la velocidad del aire en las aeronaves. En la parte de la medicina, las mediciones de flujo se utilizan equipos de ventiladores mecánicos para medir el flujo de oxígeno, el cual está entrando a los conductos ventilatorios del paciente. Aplicación en la placa de orificio: proceso de industria, medición de caudal en tubería, fluidos líquidos de sucio, uso en placas concentradas para fluidos líquidos y excéntricos. Diferencias: pérdida el tubo PIN, pérdida de carga, una pérdida de presión casi nula, mientras que la placa de orificio genera una pérdida de presión permanente. En presión, la placa de orificio ofrece mayor precisión, mientras que el tubo pilón es preferido para instalaciones rápidas y de bajo costo. El tubo pilón se inserta mediante un pequeño orificio, o a diferencia de la placa de orificio que requiere bridas. Un manifer: un dispositivo componente de tubería o sistema que agrupa varias entradas y salidas de flujo, gas o líquido de un solo punto, permitiendo distribuir, recoger, medición o controlar presiones de forma concentrada. Se usa comúnmente en ingeniería, instrumentación industrial, motores y refrigeración. Conjunto de válvulas que aíslan, pulgar o calibran instrumentos de presión. Manómetros, transistores sin tener el proceso. El manifer Graver mide la presión y vacío para diagnosticar sistemas. Sello remoto de medición: es un dispositivo de protección que aísla un instrumento de presión, manómetro, transistor del flujo del proceso. Utiliza un diafragma flexible y fluido capilar para transitar la presión de forma segura. Evita daños por alta temperatura, corrosión, viscosidad o sustancias construyentes. Como el proceso aplica presión, el diafragma se mueve y transmite esa fuerza a través de un líquido de relleno por un capilar hasta el sello del instrumento. Y las aplicaciones: ideal para fluidos agresivos, ácidos alcalides, productos viscosos, asfalto, jarabe, altas temperaturas o aplicaciones donde se requieren limpieza. Protege el transistor de conexiones adversas, facilitando la medición en tanque cerrado o proceso difícil. Hola a todos, mi nombre es Sebastián Cecilio y yo les voy a hablar sobre guías de especificaciones y definición de procesos. A continuación. Hola a todos, ahora vamos a proceder a explicar lo que sería la guía de especificaciones. Bueno, la primera parte, ¿cuál es la variable a medir? La variable a medir son la presión absoluta, y la presión absoluta se puede medir solo si es necesario. También se puede medir la presión manométrica o diferencial. La pregunta 2 es ¿cuál es el objetivo? A través del control y la seguridad y la transferencia de custodia es medirla. También está el tipo de fluido en el cual nos vamos a encontrar con los sensores es el líquido, el gas y el vapor.
Y también tenemos las condiciones extremas, que en condiciones extremas se va a medir la presión máxima y la temperatura. Bien, ahora vamos con los protocolos de comunicación y certificaciones. Vamos con el sistema digital HART. El sistema digital HART es un protocolo de comunicación híbrido que se puede usar con señales analógicas de 4 a 20 miliamperios. ¿Para qué? Para enviar a la variable principal. También es un estándar que es el más usado porque permite modernizar plantas antiguas sin cambiar el cableado y permitiendo que el instrumento hable. También tenemos las redes puramente digitales como la Fundación Filebus o Profibus PA, que es la Fundación Filebus. Son sistemas 100% de comunicación digitales donde varios instrumentos se conectan a un solo cable de bus. Es decir, que a diferencia del HART, aquí no hay señal de 4 a 20 mA. Es decir, que permite una gestión masiva de datos donde el instrumento envía tanto información sobre su salud y el estado operativo en tiempo real. Bien, ahora vamos con el certificado de calibración metrológica RCB, que es un documento legal que puede garantizar que el equipo ha sido comprado contra un patrón de referencia trazable. En el caso de Brasil, la red brasileña de calibración o similar en el país puede ser un ejemplo. También se puede decir que es como una prueba de error en el cual el instrumento está dentro de los límites permitidos. Es decir, que sin esto la medición no tiene ni validez legal ni técnica en procesos de calidad. Ahora vamos con áreas clasificadas de Explosion Proof versus Intrinsic Safety. Se puede decir que la Explosion Proof o prueba de explosión a prueba de explosión es un método de protección basado en la contención. Es decir, que el equipo tiene una carcasa robusta que, si ocurre una explosión interna, evita que las llamas salgan y activen la atmósfera explosiva exterior. Y el Intrinsic Safety o seguridad intrínseca es un método basado en la limitación de energía. El circuito también está diseñado para que el voltaje y la corriente sean tan bajos que nunca puedan generar una chispa o calor suficiente para causar una explosión. Y también nos dirigimos a lo que serían los rangos o el glosario de rangos de metrología. Estos términos se pueden definir porque son los límites en los que puede trabajar el sensor. Por ejemplo, tenemos el LRL, que es el Longer Range Limit, que es el valor mínimo físico que el sensor puede detectar. Tenemos el URL, Upper Range Limit, que es el valor máximo físico que el sensor puede medir sin dañarse. Es el valor máximo. También tenemos el LRV, el Longer Range Value. Es el valor donde se requiere que empiece desde 4 miliamperios. Y tenemos el URV, Open Range Value, que es el valor donde se requiere que termine los 20 miliamperios. Ahora vamos con el tan conocido span, que el span es el ancho de rango de trabajo, es decir, que es la diferencia o la resta entre el URV y el LRV. Es la que permite que la ventana de presión realmente se pueda monitorear. Ahora vamos con recursos funcionales y avanzados. Tenemos el transmisor, el cerebro del lazo DSC principal. ¿Qué es? El transmisor se puede decir que deja de ser como un simple sensor y se convierte en una unidad de procesamiento. Se comunica con el DSC, que es el sistema de control distribuido, que es la computadora central de la planta, por lo cual el transmisor
pues puede procesar la señal cruda del sensor, la compensa por temperatura y la entrega limpia al sistema central para que éste tome decisiones. Tenemos el control PID integrado, lazos rápidos, que se puede definir como la capacidad de transmisor de ejecutar el algoritmo, y también la proporcional integral de derivado internamente. Este transmisor puede controlar una válvula directamente al no tener que enviar la señal hasta, por ejemplo, el cuarto control y esperar la respuesta. Este control es mucho más rápido y eficiente, también que es ideal para la presión de gases o vapor. Tenemos la totalización o cálculo de volumen acumulado, que podemos decir que es una función matemática en el cual se integra el transmisor, la toma de flujo y la suma a través del tiempo. También que totalización puede permitir saber cuántos litros o metros cúbicos han pasado por la tubería en el turno de un día, y también puede funcionar como un controlador de agua o gas. Bien, por último tenemos los bloques funcionales o representación modular, que bueno, esto se puede decir que es como una forma de programación visual basada en cajas que realizan tareas específicas como entrada analógica PID y aritmética. También se puede decir que permite configurar la lógica del instrumento de forma sencilla y conectando la salida de, por ejemplo, un bloque con la entrada de otro, para así poder crear estrategias de control personalizadas dentro del mismo equipo. Bueno, aquí se finaliza la presentación. Muchas gracias por su atención.